Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Ramón. Bueno, hoy vamos a dar a conocer, o ya lo ven ahí en pantalla, el lema para este año. El año pasado oramos permanentemente para que en nosotros hubiera esa consagración. ¿Recuerdan? Que estábamos pidiendo a Dios que nos consagrara para así poder lograr amarnos unos a los otros. Yo no sé si usted sintió el amor de alguno de sus hermanos el año pasado de alguna forma, y que también pues buscáramos con ello la unidad que brinda el Espíritu Santo. Eso fue lo que nos propusimos el año pasado, tener mucho más amor unos por otros y también la unidad, que reflejemos constantemente la unidad que da la presencia del Espíritu de Dios entre nosotros. Para este año el lema es impulsados por el amor de Dios, y ahora vamos a compartir ese pasaje bíblico. Y quiero que usted se acerque a alguien y se hagan la siguiente pregunta: ¿qué deberíamos estar dispuestos a hacer los cristianos impulsados por el amor de Dios? Así que acérquese ya, acérquese ahí rápido a alguien, mire a alguien, comparta esa pregunta. ¿Qué deberíamos estar dispuestos a hacer como cristianos impulsados por ese amor que recibimos de Dios? Muy bien. A ver, una o dos cositas que nos puedan compartir. ¿Qué deberíamos estar dispuestos a hacer como cristianos impulsados por ese amor que recibimos de Dios? A ver por aquí, ¿qué les puso el Señor?
¿Quién tiene por aquí algo que compartir? A ver, Dorita. Dios es amor. Pero enfóquense más es en qué estaríamos dispuestos como cristianos a hacer, impulsados por ese amor que Dios nos tiene y que nosotros decimos tenerle a Él. A ver, ¿quién por allí? No se nos viene nada. Muy bien, eso debería ser algo, ¿cierto? Que nos impulse a hacer ese amor. ¿Quién más por aquí? A ver, qué les dice el Señor? A ver, Ramón. Ujú. Ujú. Muy bien. A ver, ¿qué otro, los que estuvieron ahí reunidos, qué más? ¿A qué nos debe impulsar ese amor de Dios? Amén. Sabemos que ese mensaje es la verdad y tiene poder para generar cambios, ¿cierto? En esta sociedad que está buscando a través de otros medios cambios. ¿Qué se pregunta el mundo? ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Cómo cambiamos la mentalidad del joven para que no se suicide, para que no termine en drogas, para que no se involucre en delincuencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino, ¿cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cierto? En conocer de Dios. ¿Quién levantó por allí la mano? A ver, Carlos Mario. Muy bien, Carlos. A ver, José Luis. Tiempo y lugar impulsados. Muy bien, muchas gracias. Y el pasaje que vamos a abordar hoy nos va a enseñar cómo el apóstol Pablo y los demás apóstoles y discípulos de Jesús fueron movidos a dedicar su vida a Cristo, impulsados por ese amor. He repetido muchas veces ese pasaje esa frase de Pablo que me impacta y es
ya no vivo yo. Él tenía muy claro eso. Desde que él tuvo esa experiencia con Jesucristo, él entendió que de ahí en adelante él ya no iba a vivir para él, para sus deseos, para sus anhelos, sino para Dios. Y por eso decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que pretendemos para este año. Nuestro compromiso en todo lo que hagamos, en el lugar de trabajo, en el hogar, en la universidad, en el negocio, todo lo que hagamos sea impulsado por el amor que tenemos del Señor, por el Señor, o el amor que Él tiene por nosotros. Así que le animo por favor que vaya a esa cita bíblica, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y dice Pablo allí, o escribe Pablo allí, el amor de Cristo nos obliga. Tal vez su versión diga nos apremia o nos controla, porque estamos convencidos. Vea lo que dice Pablo, él habla por un convencimiento que no tiene la menor duda ya sobre eso. Estamos convencidos de que uno murió por todos. ¿Quién será ese uno? Cristo, ¿cierto? Murió por todos y por consiguiente todos murieron. ¿Cómo muere el creyente? ¿Cuál es el acto simbólico de una persona para morir ya a su vida egoísta y autosuficiente para vivir ya para Dios? ¿A través de qué acto? A través del bautismo, ¿cierto? Ese es un acto simbólico de cómo morimos al ser sumergidos en agua y cómo volvemos a renacer a un hombre nuevo cuando salimos de allí. Son actos simbólicos que demuestran lo que espiritualmente sucede cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y de nuestra vida y seguimos caminando con Él, es decir, obedeciéndole día a día. Ahí es cuando morimos. Y dice, y Él murió por todos, o sea, por todos aquellos que han de creer en Él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Me vuelves a poner la figura. Quisimos esta imagen porque al fondo se ve la cruz donde Cristo entregó su vida, al lado dos cruces también de aquellas personas que en ese momento murieron con Él. Uno que le pidió que se acordara de Él en su reino, el otro lo menospreció, se burló, nunca vio ni un Salvador ni un Rey ahí en esa cruz que estaba al lado de Él. Y esa gruta o esa caverna, eso refleja lo que fue la tumba donde Cristo estuvo por 3 días, pero que la piedra fue movida para que Cristo saliera de allí como aquel que venció la muerte. Entonces es como termina el pasaje, para que los que ahora han creído en Cristo ya no vivan para sí, sino para que el que murió, pero que también ¿qué? Resucitó. En este pasaje hemos de tener en cuenta no solo lo que dice ahí, sino lo que dice el contexto en las otras cartas de Pablo y lo que dicen los otros apóstoles, que Cristo había resucitado de los muertos, de lo cual habían muchos testigos. Cuando Pablo estaba predicando, muchos decían que la resurrección de los muertos, es decir, de los que esperaban en Cristo, ya había sucedido. Entonces esto causó un enorme temor en la gente, porque dijeron entonces, si la resurrección ya se efectuó, los que estamos aquí perdimos
la oportunidad de estar con Él. No fuimos llevados, porque Pablo había hablado de un rapto, de ser llevados a la presencia de Dios. Entonces esto causó todo un revuelo, no solo estos falsos apóstoles, falsos maestros o profetas que había en su momento, sino también aquellos que eran los de la circuncisión, que decían que había que cumplir la ley y que había que cumplir toda una normas de dietas alimenticias que tenían los judíos para poder salvarse. Y en esta carta de Pablo no solo defiende su ministerio apostólico, sino que señala por qué estas personas que están enseñando esto están corrompiendo el evangelio. En Gálatas Pablo es más insistente en eso, en que si aún un ángel viene y trae un evangelio diferente al que ellos o Cristo enseñó, sea maldito. Ya había una maldición para aquellos que estaban utilizando el evangelio como un medio de ganancia. Él los llama obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo, pero que detrás era otro interés. Entonces, en esta segunda carta, vuelvo y repito, Pablo hace una defensa de su ministerio. ¿Y por qué? Porque ya los creyentes en Corinto habían sido influenciados por lo que estaban diciendo estos supuestos apóstoles, y era menospreciar el ministerio de Pablo. ¿Sabe qué era lo que decían? Pablo no debe ser un verdadero ministro, un verdadero siervo de Dios o un verdadero apóstol. ¿Por qué? Porque se la pasa en la cárcel, porque está enfermo. ¿Recuerdan ese episodio en la vida de Pablo? Dice: me fue puesto un aguijón en mi carne, algo que lo debilitaba o lo limitaba para cumplir su labor misionera. Y él dijo: 3 veces le rogué al Señor que me quitara este aguijón, y el Señor me dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí te vas a dar cuenta que quien estoy obrando soy yo y no tú. Amén. Y Pablo tuvo una enfermedad que lo limitó por el resto de su vida. Eso es algo similar a lo que ocurre hoy, porque me gusta observar ciertas cosas de lo que está ocurriendo en las iglesias llamadas mega iglesias desde el año 90 para acá. Yo creo que ya están cumpliendo casi 30 años de haberse dado ese, entre comillas, avivamiento, y que las iglesias empezaron a llenarse con 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas, donde estos predicadores, que son conocidos como predicadores del evangelio de la prosperidad, o otra iglesia que también se originó en Brasil y que tuvo un eslogan muy llamativo, y era: pare de sufrir. ¿Y quién no iba a querer parar de sufrir? Claro que eso llamó multitudes, cuando el lema permanente de esa iglesia era: pare de sufrir. Y se le vendía agua, se le vendía una cantidad de cosas para que no tuviera los sufrimientos comunes en esta vida como los tiene, supuestamente dicen ellos, los que no conocen del Señor. Entonces a la gente se le ha estado diciendo: venga a Cristo y sus problemas económicos van a terminar, venga a Cristo y sus sufrimientos, sus dolores, sus enfermedades van a terminar. Y claro, la gente corrió y se vieron milagros, sí. Pero cuando ocurrían los milagros, el que recibía el milagro volvía y se iba. Muchos buscaron fue la restauración solo económica o de sus hogares. Y
Esto es lo que sucedía en esa época también. Decían, Pablo es un hombre enfermo que no puede estar llevando el evangelio. Pablo es un hombre que vive continuamente encarcelado, huyendo, sufriendo latigazos, casi a punto de morir. Pareciera que la muerte lo está persiguiendo, pareciera que nada le sale bien. Y los creyentes allí en Corinto empezaron a cuestionar el ministerio de Pablo. Y Pablo empieza a escribirles en esta carta acerca de esa autoridad que él tiene como apóstol. Él a través de esta carta señala que estos hombres están anunciando ese otro Jesús y un evangelio diferente. Dios no nos ha llamado a venir a Él y parar de sufrir, sino que nos promete que aún en nuestras aflicciones Él va a estar con nosotros. Amén. Pablo les deja claro su amor por ellos. Él les dice, yo los amo sinceramente, todo lo que he vivido lo he vivido por ustedes, y en lugar de avergonzarse de esos, deberían sentirse orgullosos de que yo en mi cuerpo también llevo las marcas de Cristo. Es decir, lo que estoy sufriendo, lo estoy sufriendo por llevar el evangelio, y si lo estoy sufriendo es porque Dios ya me había dicho a través de Cristo que me era necesario sufrir por su nombre. Pablo sabía que para él su vida de ahí en adelante, después de encontrarse con Cristo, no iba a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque él había entendido que Dios tiene planes y propósitos maravillosos, y que mientras guarda a unos del dolor y el sufrimiento como lo sufren otros, a otros sí los hace pasar por ello. Seguramente a Pablo nunca se le borró de su mente cuando este joven llamado Esteban estaba siendo apedreado, y que había sido un asesinato con el consentimiento de Pablo, y que Dios lo había permitido para que de esa forma se expandiera el evangelio, a través de que de la persecución a los cristianos. ¿Sí ve los propósitos de Dios? Que los cristianos fueran perseguidos, encarcelados, asesinados o colgados como lo hacían en los circos romanos, para ser bañados en brea, prendidos y encender o iluminar los estadios romanos. Mientras esos cristianos ardían allá, otros en el centro de la arena eran lanzados, untados de sangre, para que leones que habían permanecido durante días sin comer se lanzara sobre ellos y los despedazaran. Y eso se volvía un espectáculo para los romanos. Y muchos cristianos decían, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Y era la forma en cómo muchos eran impactados. Mire que nosotros pensamos que impactar el mundo es salir y predicarles el evangelio. Para esos cristianos de la iglesia primitiva, impactar al mundo era no negar su fe en Cristo. ¿Sabe por qué estaban esos hombres y mujeres con sus niños ahí en esa arena en medio de ese circo romano? Porque no habían negado que Jesucristo era su Señor, no el César, sino Jesucristo. Y por eso eran lanzados ahí, y la gente les impactaba eso. ¿Cómo esta gente es tan terca? Esta gente está loca. ¿Por qué? Si ve que van a ser asesinados, no niegan el nombre o no niegan su fe en este hombre que murió. Recuerden que la idea o el mensaje que se diseminó en esa área es que Jesucristo no había resucitado, sino que sus discípulos habían robado el cuerpo. Entonces la gente decía, estos cristianos son locos, ¿por qué mueren por alguien que ya está muerto? ¿Por qué creen en alguien que fue crucificado como un delincuente y que no pudo ayudarse siquiera a él mismo? Así que Pablo
les demuestra que a diferencia de estos hombres, él sí los amaba y por eso sufría todo eso, por amor a ellos. Pero que estos hombres que estaban delante de ellos, lo único que buscaban era dinero, poder y prestigio. Pablo les pide que no juzguen por las apariencias, ¿cierto? Hace un año, creo 2 años, veía a un pastor salir ante la iglesia, y es una iglesia de 15,000, 20,000 personas, con un saco totalmente corroído, o más bien roto, acabado. Y él decía: ¿ustedes qué pensarían si yo vengo delante de ustedes vestido de esta forma y empiezo a orar para que Dios los bendiga económicamente? ¿Ustedes me creerían? Y la gente decía: no, pues si este no ha recibido la bendición de Dios en él, ¿qué va a orar por otros? ¿Usted se imagina la situación de Pablo? Pablo oraba por los enfermos y se sanaban, y él seguía enfermo y no tenía la esperanza de que ese aguijón le fuera quitado, porque Dios le había dicho no. Eso te va a mantener humilde, eso te va a mantener con los pies en la tierra. Pero este pastor entonces llega y se quita ese saco y dice: una persona que esté en pobreza jamás tendrá la autoridad de orar por alguien para que Dios lo prospere y lo bendiga. Esa era la forma en que él decía. Y bueno, y se quitó su ropaje viejo, lo lanzó al piso, y claro, ya tenía un traje hecho a la medida, un traje italiano, unos zapatos no sé de cuántos millones, y decía: mírenme, ustedes sí creen que tengo la autoridad para orar y que ustedes prosperen en todo. Y ahí sí le decían: claro, ¿cierto? Y claro, además que no lo dice públicamente, pero por pena será. Que vea, yo sí puedo orar por ustedes, tengo una casa, una mansión de $1,000,000, tengo un jet privado para mis viajes, ¿cierto? Así que eso sí me da autoridad para orar por ustedes. Pero Pablo dijo o escribió: he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia. ¿Por qué? Porque a Dios no solo se le glorifica en la abundancia, sino también en la escasez. No solo se le da la gloria en la salud, sino también en la enfermedad. Mire todo lo que vivió Pablo. Y él dice: de eso no deberían ustedes sentir vergüenza, sino sentirse orgullosos. Vaya un poco más adelante ahí si tiene su Biblia abierta. Si no la tiene ahí, mire, allí hay unas Biblias sobre esa estantería. Y en el capítulo 11, Pablo nos deja claro allí desde el versículo 22 que, a diferencia de él, sus opositores no han entendido cuál es el propósito que Dios tiene con el sufrimiento humano. Está allí en el versículo 22. Mire lo que escribe Pablo, o un poco antes, ahí en el 21b: si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente
Y mire cómo describe todo lo que él ha vivido. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Para Pablo, eso no era muestra de que Dios no estaba con él. Al contrario, era la profecía que el mismo Jesucristo había dado a Ananías. Le he de mostrar a este cuánto ha de sufrir por mi nombre. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer para que la gente escuche el evangelio? Hay cosas que, digo yo, ¿por qué hay que decírsela a los cristianos? ¿Por qué hay que decirle a los cristianos, congréguese? ¿Por qué hay que decirle a un cristiano, ore por otro hermano en la fe? Visítelo, llámelo, para que así la iglesia no quede mal. Cuide el testimonio de la iglesia, porque la gente siempre se referirá a la iglesia. No me llamaron, no me visitaron, no me tuvieron en cuenta. Porque hay que decirle a un cristiano, lea la Biblia. Porque hay que decirle a un creyente, sirva en la iglesia, porque esa es su responsabilidad como cristiano. Porque hay que armar campañas evangelísticas para que la gente salga a predicar el evangelio. ¿Por qué hay que hacer esas cosas? Y uno ve en esta iglesia primitiva que había un fuego, una pasión producida por el mismo espíritu que hemos recibido nosotros, los creyentes de ahora. Este lema, impulsados por el amor de Dios, nos va a llevar a una serie de predicaciones en el libro de Hechos de los Apóstoles. Usted sabe que ese libro fue escrito por Lucas, que era el único escritor no judío. No estuvo cerca de Jesús. Todo lo recibió por información de personas cercanas a los que estuvieron con Jesús. Y él, cuando escribe a Teófilo, dice: ciertísimas son estas cosas que han sucedido. Es decir, no hay lugar a duda de que lo que se dice de Jesús sucedió tal cual lo estoy escribiendo. Y usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, y si lo hace con detenimiento se va a dar cuenta que, aunque está hablando del avivamiento, está hablando de cómo la iglesia se extendió, el énfasis es en 2 hombres, en Pedro hasta el capítulo 8, y de ahí en adelante en Pablo. Lucas acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros y fue testigo de todo lo que ocurrió. Cuando en un momento que una serpiente lo picó después de haber naufragado en un viaje, porque iba siendo llevado a Roma preso, no le sucedió nada y lo iban a adorar y lo iban a hacer un dios, porque decían: este hombre pareciera que lo está persiguiendo la muerte, debe haber hecho algo malo, acaba de llegar aquí casi medio muerto de un naufragio, inmediatamente lo pica una serpiente. Y este está muy de malas, ¿no?
como dirían por ahí, ni que hubiera matado a un cura. Cierto, que era lo que decían antes, si usted le está yendo mal es que tuvo que haber hecho algo muy grave. No se relaciona con que a veces entre más consagrado esté uno a Dios, Dios está permitiendo más cosas en mí, no solo para tratar mi corazón, sino para hablar a la iglesia. Hoy se pone en duda el ministerio de un pastor simplemente porque sus hijos no caminan con él en el ministerio. La iglesia espera que los hijos del pastor estén cantando, que estén dirigiendo la escuela dominical, que estén, no sé, sirviendo, haciendo todo como una familia modelo. Pero los demás familias sí podrían pensar, mis hijos no tienen por qué ir a la iglesia, no tengo por qué obligarlos, no tengo por qué hacerles leer la Biblia, no tengo, pero el pastor sí. Los hijos del pastor sí se tienen que saber la Biblia, deberían saberse ya la Biblia al derecho y al revés. Entonces, para los que han recibido el llamado de Dios, sí imponemos cargas, pero para los demás no. ¿Cuándo aquí el llamado ha sido de todos? Esto es un sacerdocio universal. Todos, sobre todos está el llamado de Dios a servirle, a obedecerle y aún sufrir por su nombre. ¿Qué ha sufrido usted por causa del Señor? ¿Algún vecino no le volvió a hablar? Tal vez lo despidieron de su empleo porque dijo ser cristiano. ¿Cuál ha sido la persecución realmente? ¿Cuál ha sido los sufrimientos que usted ha vivido por ser cristiano? Y a raíz de eso que están diciendo, mire, Pablo cada día se le ve más enfermo, más limitado, más escaso de recursos. Pablo expresa, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Es decir, aunque este cuerpo va envejeciendo, tal vez se va enfermando, ese hombre interior se fortalece cada día en el poder del Señor. Y tenemos la esperanza de que cambiaremos, como lo expresa de forma metafórica Pablo, cambiaremos de casa, cambiaremos de tienda. Es decir, la muerte no será una derrota. La muerte en el ser humano será el paso a algo mucho mejor. Y eso es lo que Pablo está diciendo a través de este pasaje. Cristo no solo murió para que nosotros muramos, sino que resucitó para que nosotros vivamos para Él. Y no solo aquí, no solo allá, sino desde aquí. No solo estamos esperando servirle a Dios y adorarlo por toda la eternidad cuando estemos con Él allá, sino desde aquí. Pero sabemos que nuestros sufrimientos aquí no serán para siempre. Mire lo que dice Pablo: la aflicción leve y pasajera. Oiga, usted puede estar sufriendo ahora o pasando por muchas dificultades, pero dice Pablo, eso es leve y pasajero. Si usted está sufriendo, Jesucristo sufrió mucho más de lo que hemos sufrido nosotros hasta el día de hoy, siendo inocente. Y dice, la aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es decir, lo que estamos sufriendo aquí nunca se comparará con lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Y por eso Pablo decía que lo que él estaba viviendo para él era un honor, porque lo que él sufría no era comparable con lo que Jesucristo, que era un hombre justo, había tenido que soportar por el pecado de toda la humanidad. ¿Usted no le parece eso increíble si se pone a pensarlo desde
de esa manera o de esa manera? Jesucristo sufrió por mi pecado, murió por mi culpa, por mi desobediencia, por mi altanería, por mi orgullo, por mi soberbia, por todo lo que yo he hecho mal, creyéndome sabio, creyendo que yo puedo vivir mi vida apartado de Dios y que el Hijo de Dios murió a causa de eso. Eso debería sacudirnos y decir que no siempre yo estoy sufriendo simplemente por ser cristiano. Yo a veces sufro por la desobediencia, por no hacer las cosas como Dios ya me ha mostrado que debo hacerlas. Y quiero avanzar sobre entonces Pablo señala las realidades del Evangelio que nos ayudan en el sufrimiento a perseverar por la fe. Los creyentes en cualquier circunstancia permanecen confiados en la justicia de Cristo imputada a ellos y recibida solamente por fe. Si usted vuelve ahí al capítulo 5 de Corintios, es decir, a ese pasaje, y vamos a leer el contexto. Pablo está hablando acerca de que hemos sido reconciliados a través de nuestra fe con Dios. ¿Por qué? Porque éramos sus enemigos, porque en nuestra manera de vivir todos los días estábamos desafiando a Dios. Con nuestro comportamiento le estábamos diciendo: Dios, las cosas no son a tu manera, sino a mi manera. Y mire lo que dice Pablo ahí en el verso 11. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Y dice Pablo: si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por ustedes. Y ahí entra este pasaje de hoy: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo dice: ese es mi interés al predicar, al sufrir hambre, necesidades, persecuciones, casi a punto de morir. Es porque quiero que ustedes se reconcilien con Dios. Ese es mi único interés. Ya si como, no como, si duermo, si no duermo, si tengo frío o desnudez, de eso se encargará Dios. Pero mi única preocupación es por sus almas. Y cuando el creyente entiende eso, empieza a ser impulsado por un poder interno, que es el poder de su espíritu, del Espíritu de Dios, que le lleva a entender cuántas cosas hace Dios por nosotros todos los días y cuánto tal vez tiene que esperar Dios por nosotros para que hagamos algo. No solo nos tienen que rogar que vengamos a salvación, sino que nos tienen que rogar que hagamos algo por el Señor después de que somos salvos. Y eso es preocupante, porque dice entonces: ¿qué es lo que te está moviendo a hacer lo que estás haciendo? Si es el amor por Dios que te lleva a amar a otros, a hacer por otros lo que nadie estaría dispuesto
hacer. Estamos en una sociedad donde nadie le interesa lo que a otro le ocurra, cada uno con sus problemas y verá cómo se defiende. Es la lucha del sobresalir. Y para ir terminando, quiero que escuche lo que escribe Juan, aquel que es llamado el apóstol del amor. Es un hombre que seguramente entendió de qué se trataba la vida después de que conoció a Cristo y pasó tiempo con Él. Ese Juan que después le fue revelado lo que había de suceder al final de los tiempos. Y él escribe en primera de Juan 4, del 7 al 11. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Ese es el llamado para este año. ¿A qué vamos a ser impulsados por el amor de Dios? Y necesitamos orarle al Señor. Señor, pon en mí un sentir, de manera que en ese sentir refleje cuánto te amo y cuánto amo yo a quienes no solo han sido rescatados de su vana manera de vivir, sino a aquellos que viven perdidos todavía, que están perdidos. Y lo peor es que no saben que están perdidos. Así que en esta carta Pablo está hablando de lo que Cristo ha hecho por él al morir en su lugar. Su referencia principal es el amor que viene de Cristo. Sin embargo, el amor que inicia Cristo provoca en el creyente amor hacia Él y a los demás. Es decir, este amor controla, apremia nuestros deseos y relaciones con los demás, permitiéndonos amar cada vez más, no solo a los hermanos en la fe, sino incluso ir más allá, amar a los enemigos. ¿Usted está loco? Sí, eso le decían a Pablo. Pablo, estás loco. Las muchas letras te tienen loco. ¿Cómo así que amar a los enemigos? ¿A quién se le ocurre eso? El sentido común no invita a eso. El sentido común y la naturaleza humana es que tú odies a quien te hace daño. Y para eso no necesitas ni pasión, no, eso sale natural. Odiar es un sentimiento que sale, no necesitas ni hacer fuerza. Alguien me hizo algo y inmediatamente, no tienen que pasar días, voy a ver si lo odio, voy a orar a ver si lo odio, si me vengo, no. Pero para perdonar si hay que pedir oración, Señor, ayúdame a perdonar. Pasa el año, no, todavía no. Todo esto es muy duro, todavía no siento perdonar. Para todas esas, ¿por qué es difícil? Porque eso solo se puede dar de forma sobrenatural. El mundo que está bajo esa naturaleza pecadora tiene que estar bajo el control de Dios para amar de manera como Dios nos amó y para que realmente nos apasionen las cosas que le apasionan al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor, por hablar a nuestras vidas cada semana, Señor. Cada que estamos aquí, Señor,
no solo en la iglesia, sino a través de tal vez audios, a través de diferente literatura o a través de tu palabra, Señor. Todos los días, Señor, somos llamados a entender cuál es el propósito tuyo para con nosotros, Señor. Por favor, no permitas que sigamos siendo, Señor, reticentes o negligentes a lo que, Señor, tú nos pides hacer. Porque estaríamos desperdiciando horas, días, semanas, años valiosos, Señor, para que tú nos uses, Señor, para lo que tú deseas lograr por medio de cada uno de nosotros. Tú nos has salvado con propósito. No en vano han sido perdonados nuestros pecados. No por nada es que nos llamas a ser, Señor, reflejo tuyo ante los demás. En la forma de hablar, de actuar, de pensar, en la forma como hacemos negocios, en la forma como nos relacionamos con los demás, Señor. Esas siempre serán oportunidades de demostrar que realmente estamos rendidos a ti, que eres tú quien dirige nuestros pensamientos. En todo debemos evidenciar que queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Y esa es la obra de tu Espíritu todos los días, a medida que lo pedimos, Señor. Señor, yo creo que mirar la vida de estos personajes bíblicos nos pone a pensar, nos inquieta. Porque estos hombres estuvieron dispuestos a algo que para nosotros hoy es demasiado. Tal vez no nos vemos como ellos, poniendo en riesgo nuestra vida para poder llevar el evangelio, teniendo que sufrir escasez, incomodidades, fríos, trasnochos, por tener que llevar el evangelio a otros. Señor, perdona nuestra comodidad, porque nos cuesta a veces hacer una llamada para preguntar a alguien, ¿cómo estás? Quisiera saber por qué no estás yendo a la iglesia, estás enfermo, estás pasando alguna necesidad, alguna dificultad. Tenemos todos los medios disponibles, Señor, para hacer tu obra. Y aún así yo creo que hay que arrepentirnos por ser negligentes, Señor. Porque entre más facilidades se nos brinda, menos quizá estamos dispuestos a hacer. Y esa es la realidad del pueblo cristiano alrededor del mundo. El estar reclamando salud, el estar reclamando bienestar económico, el estar reclamando cosas materiales, ha hecho perder la esencia del evangelio, de lo que dijo Cristo. Ustedes serán perseguidos, ustedes vivirán tribulaciones, ustedes serán encarcelados y muchos de ustedes serán asesinados. Pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y por consiguiente, Dios ha vencido el temor, ha vencido la inseguridad y la incapacidad que a veces decimos tener para llevar el evangelio. Son miles de excusas las que tenemos, pero ninguna de esas excusas son válidas, porque para eso nos ha sido dado el poder de Dios para hablar, como lo pedía Pablo, con denuedo,
Pablo en muchos momentos se sintió incapaz, inseguro de llevar el evangelio, pero oró y pidió a la iglesia que oraran por él para que Dios le abriera puertas, lo librara de los peligros que le acechaban al ir a llevar el evangelio a ciertos lugares y que le diera de nuevo, era decir, fortaleza, valentía, capacidad para llevar el evangelio. Eso es lo que Pablo expresó al decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada me va a limitar, nada me va a frenar, nada me va a impedir de que los que estén perdidos conozcan a Cristo. Y estoy dispuesto a hacer e ir hasta donde tenga que ir para no poner o no edificar en fundamento ajeno. Voy a predicarle el evangelio no tal vez a los que ya han escuchado, sino a los que nunca han escuchado el mensaje de salvación, porque ellos también tienen oportunidad de conocer al Cristo que me amó y que estuvo dispuesto a morir por mí, para perdonarme, para transformar mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que traigas ese convencimiento a esta iglesia, Señor, y que esta iglesia sea avivada a través de esta serie de predicaciones sobre el libro de Hechos, que inicia diciendo: y recibiréis poder, porque vendrá sobre vosotros el poder de Dios. Vendrá el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el fin y hasta el fin del mundo. Amén y amén. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder